Hola, ¿qué tal? Mira este ejemplo sobre función cuadrática. Es uno de los clásicos que lo vas a encontrar en cualquier lugar, en cualquier academia, en cualquier universidad. Mira de qué trata. Hallar el menor número real m tal que se cumpla que esta expresión sea menor o igual que m para todo x perteneciente a los reales. Si es que nunca has visto expresiones así, quizás ni sepas de qué están hablando aquí. Mira, te voy a mostrar cómo se resuelve esto. Aquí me indican que x tiene muchos valores reales, puede tomar todos los valores reales. Quiere decir que x es una variable, porque su valor puede ir cambiando. Para analizar esto, lo que mejor te recomiendo es que a esta expresión que vemos acá, vamos a llamarle un nombre, vamos a llamarle y. Entonces, estaría afirmando que y es 6 más 6x menos x cuadrado. Y esta expresión ya es conocida para ti. Como tú ves, esta es una expresión cuadrática. Es una función cuadrática lo que ha aparecido. Voy a acomodarlo en la forma clásica. El x cuadrado al inicio, x a la 1 después y el número solo al final. Quedaría así. Esta función cuadrática, según lo que ya conoces porque has visto los otros videos, si yo lo llevo a una gráfica, me va a dar una parábola. Y además, cuando el x cuadrado está con negativo, va a dar una parábola que se va a abrir así, para abajo se va a abrir. Más o menos el gráfico sería algo así. No te olvides que aquí en la gráfica, que debe ser algo así, sucede lo siguiente, que en cada punto hay una x y hay una y, que se puede leer. Igual va a suceder en cada punto. Hay otra x y otra y. Vamos a mirar solamente a los valores de y, porque es lo que me interesa. Entonces, los valores de y se van viendo diferentes valores de y. Igual por acá. Para ver cuál es el valor que toma y, nada más se mira aquí, en el eje vertical. En ese eje tienes que mirar. Entonces, cuando yo esté acá, va a ser el mayor valor de y que voy a poder observar. Ese punto es clave, el vértice de la parábola. Y para conocer cuánto vale el y ahí en ese lugar y el x también, hay una fórmula que es la que voy a usar. Sería la siguiente. Siempre para calcular las coordenadas en el vértice se usa esta fórmula que te va a permitir calcular la abscisa en ese lugar. Reemplacemos entonces, sería así. El valor de b, este es el valor de b, 6, sobre el doble de a. Acá está el valor de a vale menos 1, el doble de menos 1. Y eso sale que x vale 3. Para calcular el valor de y que hay en ese lugar, simplemente hay que usar la regla de correspondencia. Vamos a hacerlo allá a la derecha. Ahí está, vamos a calcular entonces. Voy a reemplazar aquí. Sería 3 al cuadrado, 9, sería menos 9. Menos 9. Más 6 por 3 me da 18. Y más el 6 que está ahí a la derecha, ese 6. Opero esto y esto va a salir, total sale 15. Quiere decir que ese es el valor que está acá. Aquí y vale 15. Aquí. Y eso es fundamental para terminar el ejercicio.
Mira lo que voy a analizar, mira el siguiente gráfico. Como habíamos examinado aquí, en cada punto hay un valor de i. Y el mayor valor se observa en este lugar. Entonces, y, si tú lo pudieras ver en una recta numérica, puede tomar muchísimos valores, una infinidad de valores. Y el máximo que puede tomar es 15. Vamos al problema. M debe ser mayor que Y. M debe de ubicarse por acá. Por acá debe estar M. M puede tomar muchos valores. Y M va a ser mayor que el valor de Y. Cualquier valor que tome Y, M va a ser mayor. Entonces, me piden el menor valor de M. Entonces debo ir por acá para buscar los menores valores de M. Y el menor valor de M va a ser este precisamente. Si M toma el valor de 15, tomando ese valor va a ser mayor que todos los valores de Y. Eso es lo que indica ahí. Y también podría ser M igual a Y. En este momento el valor de M llega a ser igual al valor que en ese momento toma Y. Entonces, M puede tomar muchos valores y el más pequeño, el menor que puede tomar, es que M valga 15. Y ese es la respuesta al ejercicio. Espero te haya sido de utilidad esto. Seguramente que sí. En cualquier momento te vas a enfrentar a este ejercicio. Ya sabes cómo se hace. Simplemente tienes que echar a volar tu imaginación para que puedas entenderlo plenamente. Lo vas a desarrollar así como los dioses. Nada más, ha sido un placer haberte ayudado a aumentar tu cantidad de conocimientos que harán más fácil tu camino. No te olvides de apoyarme con una suscripción para seguirte dando más material. Ya, en forma gratuita es todo eso. Me voy, ha sido un placer. ¡Chao!